como les digo, la clase de este día se llama Andad como hijos de luz. Y quisiera que fuéramos a Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7 dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios, hermanos, es luz. Y nosotros llamamos a Dios ahora nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo ha pasado a ser hijo de Dios. Ahora, ese hijo de Dios tiene ese grande privilegio de llamarse hijo de Dios, pero también tiene una grande responsabilidad que ahora tiene que vivir como hijo de Dios. Entonces, si Dios es luz, aquí la palabra por medio de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que andemos como hijos de luz, que vivamos como hijos de luz, que vivamos como somos, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, si vamos un verso atrás, hermano, ahí en Efesios, capítulo 5, el verso 7, ¿verdad? Ahora leímos del 8 al 14, pero si vamos un versículo atrás donde nos quedamos la semana pasada, podemos ver que dice: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Y de qué está hablando? Estábamos hablando que como hijos de Dios nosotros tenemos que alejarnos de toda inmoralidad sexual. Hay muchas cosas que a Dios no le agradan, pero específicamente aquí está hablando sobre la inmoralidad sexual. Habla de inmundicia y habla de avaricia, pero todo de alguna manera relacionado con lo mismo, con la inmoralidad sexual. Y en esos tiempos, ¿verdad? Estaba la inmoralidad sexual de una manera depravada también, que habían aún templos donde se juntaban según, ¿verdad?, a rendir adoración por medio de orgías y de tantas cosas. Entonces, desde esos tiempos ya había mucha inmoralidad sexual, y por eso Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que nosotros como hijos de Dios no podemos participar en esas cosas, no podemos tomarlas como normales, como el mundo trata de ponerlas, ¿verdad?, que son normales, que está bien, mientras, ¿verdad?, te complazcas a ti mismo, no tiene nada de malo, porque Dios para eso creó la sexualidad. Pero están alejados de la verdad, porque ciertamente Dios creó la sexualidad, ¿verdad?, y para el disfrute del hombre y la mujer, pero dentro del contexto del matrimonio. Cuando se sale de lo que Dios estableció, es pecado, no importa cómo lo llames o cómo lo quieras disfrazar, es pecado delante de Dios. Entonces, vemos que dice aquí el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, con nadie. Y no solamente hablando de la gente que no tiene a Cristo, porque la gente que no tiene a Cristo obviamente practica esas cosas sin ningún remordimiento. Pero está hablando aún en iglesias que gente se ha infiltrado, que verdaderamente no ha entregado su vida a Cristo, solamente está de una manera religiosa aquí y quiere aún participar de las cosas de Dios, pero a la misma vez saciar sus deseos de la carne, y mete enseñanzas que tienen poca verdad, pero que mezclan mentira para tratar de convencer al creyente que alguna de estas cosas está bien, porque Dios es amor y Dios lo perdona y está bien. Y no, dice, no participéis con ellos. O sea, ni aunque se diga creyente, si está participando en estas cosas, no podemos nosotros participar, porque eso es pecado delante de Dios. Y la palabra lo dice claro. Entonces, Pablo, ¿ya?, es una advertencia
que nos da para el creyente que no participemos con los que se conducen de esa manera. ¿En qué? Como les digo, en la fornicación, inmundicia, avaricia, deseando lo que no es de ellos, ¿verdad? Refiriéndose sexualmente, porque vemos tantos divorcios y tantas cosas que pasan, porque se pasa, ¿verdad?, deseando lo que no le pertenece. Y por eso hay tanta infidelidad y tanto divorcio. El que participa en estas cosas, hermano, deshonra el nombre de Cristo. Aquel que se dice hijo de Dios y participa en estas cosas, deshonra el nombre de su Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es pecado delante de Él y Él nunca va a estar de acuerdo en ninguna de estas cosas. Y aparte de que deshonra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, arruina la vida de Él y la de los demás, porque eso sucede. Entras, eres engañado, cometes, ¿verdad?, el pecado, arruinas tu vida y arruinas la de muchos más. Es la consecuencia de hacer esas cosas. Otra cosa, arruinas, ¿verdad?, tu testimonio, abre las puertas a un montón de consecuencias, hermano. Y por eso Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios, ustedes no participen de eso, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se conformen a la ideología de este mundo, a las mentiras del diablo, porque eso solamente les va a traer destrucción. La ordenanza de Dios, a través de Pablo, dice, andad como hijos de luz. El creyente tiene una nueva identidad, hermano. Y en el libro de Efesios es lo que hemos estado viendo. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que a través de Jesucristo poder adoptarnos como sus hijos. Entonces ya somos sus hijos, comprados, redimidos por la sangre de Jesús. El Espíritu Santo está en nuestras vidas como un sello, como una garantía de ¿qué? De que le pertenecemos a Él y que nadie nos puede apartar de la mano de Dios y de su amor. Amén. Entonces, ahora nosotros tenemos que andar, hermano, como hijos de luz, como lo que somos. El creyente tiene una nueva identidad. Aunque usted sigue viéndose como yo, en mi caso, como Saúl, mi familia me sigue viendo como Saúl, a usted sigue viendo como la hermana Cheney, pero delante de Dios tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque Cristo pagó el precio para redimirnos, para salvarnos y para ahora traernos reconciliados con Dios para que podamos ser sus hijos. Amén. Dice entonces, si tienen una nueva identidad, vivan como lo que son, hijos de luz. Vivan para lo que Dios los creó, para lo que Dios nos libertó. Dios nos libertó de las cadenas del pecado, hermano. Nos hizo libres. Pero no nos hizo libres para que ahora nosotros vivamos nuestra vida como queramos. No, nos hizo libres para que ahora podamos vivir conforme manda Dios. Rompió las cadenas que el diablo tenía sobre nuestra vida, donde éramos arrastrados a pecar. Nuestra voluntad estaba dominada, conquistada por el diablo, pero Jesucristo vino y rompió esas cadenas para hacernos libres, para que ahora nosotros, por nosotros mismos, decidamos servirle a Él. Ahora lo podemos hacer porque ahora le pertenecemos, pero todavía nosotros tenemos que hacer una decisión. Entonces, viva para lo que Dios lo creó, para lo que Dios lo libertó. Ahí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó de nuevo ahora en Cristo Jesús, totalmente. No solamente mejoró al viejo Saúl, sino me creó de nuevo, nueva criatura soy en Cristo Jesús, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para ya seguir participando del pecado y de esas cosas, sino para ahora andar en lo que Dios desde el principio, ¿verdad?, tenía planeado para nosotros, que vivamos, ¿verdad?, conforme Él es. Entonces, Dios preparó todo esto de antemano para que nosotros, aquellos que fuéramos rescatados por Cristo Jesús, pudiéramos vivir de esa manera, ahora para la gloria de Dios. Somos nueva creación, hermano.
nuevas criaturas, hay un propósito y es para andar ahora conforme Dios quiere que nosotros andemos. Andar es vivir, hermano. No se trata por eso no hay cristianos de part-time. Aquí se trata de ser un cristiano full-time, hermano, tiempo completo. Se trata de un vivir, de un estilo de vida, hermano, donde Cristo es nuestro Dios desde que nos paramos hasta que nos acostamos y aún en el sueño, hermano. De eso se trata la vida cristiana. Y el que quiera hacerlo menos de eso, el que quiera diluirlo, hermano, perdón, está engañándose a él mismo y quiere engañar a los demás. Gracias. Thank you, brother. Sí, entonces, hermano, se trata de un estilo de vida. Ahora, puedes decir y podemos decir, pero no que no somos salvos por obras. Ciertamente no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz. Ninguna obra te puede acercar a Dios, salvarte, nada. Porque la mejor obra del ser humano es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero, hermano, no somos salvos por obras, pero hemos sido salvados para buenas obras. Hay una diferencia. Hemos sido salvados para buenas obras. Después de que tú y yo como creyentes experimentamos la salvación de Dios, hay un propósito y es para vivir conforme Dios nos manda que tenemos que vivir ahora. Las obras, hermano, no son la raíz, pero sí son el fruto de una verdadera salvación. Las obras no son la raíz, pero es el fruto de una verdadera salvación. Todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha experimentado la salvación de Dios, va a dar fruto. Fruto que dé testimonio de que Dios ahora vive en su vida por medio del Espíritu Santo. Si alguien se dice creyente y sigue viviendo igual, discúlpame, pero no. Conforme a la palabra, no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de transformación del corazón, de los pensamientos, de tu vida, cómo vives. Y si eso no está sucediendo, hay que preguntarte si verdaderamente te has rendido a Cristo. Perdón. La palabra nos describe la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5 dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, fíjense, Pablo se incluye a todos, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermano. Esa es la condición que estábamos tú y yo, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en las tinieblas. Nos encontrábamos muertos, dice, espiritualmente, por nuestros delitos y pecados. Pero ese era otro tiempo, hermano, y de eso se trata. Era otro tiempo. Nosotros ahora, nuestra vida ha sido transformada ahora. Entonces ya no podemos seguir viviendo igual. Aquel que es creyente no puede seguir viviendo igual. En otro tiempo
Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tu vida pertenecía a esa vida de pecado, pero ahora ya no. Antes seguías la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las vidas que están sin Cristo son controladas por el diablo. Pero tú y yo ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Le pertenecemos a Él y no podemos vivir de esa manera. Antes estábamos bajo el poder del diablo, como les digo, estábamos muertos, atrapados en el pecado, bajo condenación y juicio. Pero Dios, sin que lo merezcamos, extendió su gracia sobre nosotros. Dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ahora ser rescatados de esa vida de tinieblas, de pecado, y ahora traernos a la luz, a una vida con Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Tú y yo, hermano, no estamos aquí porque solitos decidimos, oh, ya voy a parar de hacer el mal y voy a empezar a caminar con Dios. No, hermano. Cristo nos rescató de las garras del diablo. Nos sacó, nos arrebató de las tinieblas. Si hubiera sido por ti, por mí, allá estuviéramos. Pero Cristo nos rescató, el cual nos libra, dice, de la potestad, del poder de las tinieblas, porque las tinieblas ejercen ese poder sobre la gente que no tiene a Cristo y lo arrastra a la maldad y lo lleva a la depravación humana y lo lleva a todos esos deseos pecaminosos que sabe que le hacen mal, que sabe que lo lastiman a él y a los que lo rodean, pero no puede hacer nada porque es arrastrado por el poder del diablo. Pero a ti, a mí, a todo creyente, Jesucristo nos ha libertado de ese poder y nos ha trasladado ahora al reino de su Hijo amado. Tú y yo pertenecemos ahora al reino de Dios, al reino de la luz. Ya no estamos más en tinieblas. Entonces, hermano, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando aquellos que están en Cristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos. Tú has sido escogido por Dios. No lo merecemos, pero Él puso sus ojos en ti y en mí. Pero tiene un propósito. Nos ha hecho un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito y es seguir predicando que hay un Dios, que Cristo vive, que Cristo reina y que Él sigue dando libertad a todo aquel que se rinde a Él. Amén. Somos luz y tenemos que brillar en las tinieblas, hermano. Tenemos que brillar, somos llamados a brillar. Vosotros sois, dice, no está diciendo, ustedes van, si se portan bien y se siguen por ese camino, van a llegar a ser hijos. No, vosotros sois hijos, ya somos hijos de Dios, ya somos linaje escogido, ya somos real sacerdocio. Ya somos, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz, porque su justicia fue imputada en nosotros y cuando Dios nos ve a través de Jesucristo, que fue sin pecado, que cumplió con la ley. Adquirido para que anunciéis, dice. Él nos llamó, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz, hermano, la cual es Jesús, Dios la venía anunciando desde el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Y llegado el tiempo perfecto de Dios, Jesús viene a este mundo y se presenta como esa luz que el Padre había prometido enviar. Y vemos Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Yo soy la luz del mundo, hablando Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, este mundo se encuentra en tinieblas de pecado, tinieblas, ¿verdad?, de maldad, ignorancia respecto a la voluntad de Dios. Y Jesús, hermano, es el único que puede librar al ser humano de estas tinieblas y de este pecado. Por eso dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Fuera de Jesús, hermano, el ser humano está perdido. Nunca encontrará el verdadero sentido de la vida, nunca. Nunca entenderá por qué está aquí, por qué existe y qué hay después de esto. Jesús es el único que puede guiar al ser humano a encontrar la razón de su existencia. Sin Cristo se está en tinieblas y nunca se aprenderá el verdadero sentido de la vida, ni en este mundo, ni en la eternidad. Pero Jesús promete que el que le siga, hermano, en ningún modo andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida, la cual es Jesucristo mismo. Es promesa de Él, el que me sigue. Pero hablábamos hace rato de que era seguir a Jesús, era amarlo. Era negarse a sí mismo, sacrificar, disponerse a vivir para su reino. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida, lo cual es Jesucristo mismo. Juan 1, 4 y 5 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermano, Jesús es la fuente de vida. Él es la vida, pero Él es la fuente de vida, tanto física como espiritual. Solamente en Él se encuentra eso. Cuando nacimos tú y yo, recibimos, ¿verdad?, la vida física. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, recibimos la vida espiritual. Porque se acuerdan que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nacemos de nuevo, a través de un arrepentimiento sincero y de pedirle a Cristo que venga y entre en nuestro corazón y sea nuestro Señor y Salvador, ahí nacemos de nuevo, cuando lo hacemos sinceramente. Y ahí, ¿verdad?, se efectúa el nacimiento espiritual. Ahora, los dos vienen de Él. Los dos vienen de Él. El mismo que nos da la vida es el mismo que da la luz. La luz, hermano, representa guía, dirección para el hombre, para saber cómo vivir. Antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, como nos enseñaron nuestros papás, donde vivíamos, en las escuelas, lo que oímos en la tele, todo eso. Pero ahora, cuando tenemos la luz de Jesús, viene a darnos una nueva dirección, y es para saber cómo vivir en esta vida. Solamente la luz de Jesús puede hacer eso. Existir, hermano, en esta vida es una cosa, pero saber cómo vivir es otra. Hay mucha gente que solamente existe. Cada día existe por existir, sin ningún propósito, sin rumbo, sin dirección, con un vacío en su corazón. Pero saber vivir esta vida es otra cosa. Y eso viene con la luz que Jesús viene a dar al hombre cuando entrega su vida a Él. Conocer el verdadero propósito de la vida y el camino hacia Dios, solo Jesús puede dar, ¿verdad?, ese conocimiento verdadero. Jesús provee la luz para seguir ese camino. Todo el que ha nacido de nuevo, hermano, tiene esa luz. Por eso Jesús se lo hizo saber a sus discípulos. Mateo 5:14 al 16
Ya vemos que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, pero ahora les va a recordar a sus discípulos, como creyentes, como seguidores de Él, que ellos también ahora vienen a ser luz. Y por eso, acuérdense, andad como hijos de luz, se llama esta clase. Mateo 5:14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ahora Jesús es la luz del mundo, pero ahora todo aquel que ha puesto su fe en Él, ¿verdad? Jesús mismo dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende para esconderla, sino se enciende para que brille e ilumine a todos aquellos que están en oscuridad. Y por eso es el llamado al pueblo de Dios: andad como hijos de luz, porque el propósito es que nosotros reflejemos la luz de Él. Y la gente que no puede ver a Dios, pueda ver a Dios a través de nuestro caminar. Porque, hermano, debe de haber una diferencia marcada entre la vida, el caminar, cómo uno se conduce en esta vida entre un cristiano y no cristiano. Nuestras vidas deben reflejar que Dios vive en nuestro corazón, que tenemos su verdad, para que eso toque el corazón de estas personas y vean que sí hay esperanza, que sí se puede cambiar, que una persona como ellos, tan pecadora, tan inmerecedora de caminar con Dios, ha sido transformada por la gracia y el poder de Dios. Pero eso tenemos que nosotros somos llamados a reflejar esa luz, hermano. Y cuando tú y yo dejamos de hacer lo que Dios nos llama a hacer, cuando tú y yo participamos de las cosas que el mundo está haciendo, que está en tinieblas, hermano, entonces es como que escondemos la luz debajo de la cama, y en vez de brillar para Dios, nosotros, ¿verdad?, de alguna manera estamos pues deshonrando su nombre de Él. Somos llamados a ser luz. Jesús es la fuente de luz. Los cristianos, ¿verdad?, somos el reflejo de esa luz. Nuestro llamado, hermano, como les digo, es a brillar para Dios en medio de un mundo sumergido en tinieblas por el pecado y la maldad que hay en sus corazones, controlados por el príncipe de este mundo, que es el diablo, así como veíamos ahí en Efesios. Hermano, no podemos esconder esa luz que hay en nosotros. Si verdaderamente Cristo vive en nosotros, nosotros debemos de ser esa luz a este mundo. Por eso el mandamiento de imitar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso el mandamiento de no participar en las conductas pecaminosas, hermanos, como lo hacen aquellos que no tienen temor de Dios. Sino ahora se nos manda reflejar la luz de Dios, apartarnos de esas prácticas para que Dios sea glorificado. Y ahora sí, hermano, esa era la introducción. Efesios 5:8, hermano. Todo esto, hermano, que hablé es para enfatizar el punto de lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué es que nosotros debemos de andar como hijos de luz? Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí, hermano, en otro tiempo, ya ahora nosotros que estamos en Cristo, ya no podemos, Señor, hermano, andar en las tinieblas. No podemos participar de esas cosas. Somos luz en el Señor. Debemos, o sea, cuando dice aquí la palabra de Dios que andemos como hijos de luz, no es una sugerencia, hermano. No es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento, obviamente, para el que se dice hijo de Dios. El que no es hijo de Dios
ni que lo intente porque no va a poder. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, esto es un mandamiento. ¿Por qué? Porque en otro tiempo teníamos excusa. Éramos esclavos del pecado, vivíamos bajo el poder del diablo, seguíamos la corriente de este mundo y no hay nada que podíamos hacer. Pero ahora hemos sido libres. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos lo que éramos. Y por eso, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, tú hacías y practicabas todas esas cosas como ellos. Pero ahora sois luz en Cristo. Andad pues como hijos de luz. Camina en obediencia a Dios. Apártate del pecado. No participes con los que lo practican. Guarda tu corazón. Honra a Dios con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio. Acuérdate que te están viendo y que nuestro propósito es honrar y glorificar el nombre de Dios ahora. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? Si en verdad el Espíritu Santo vive en nosotros, debe de haber un fruto. Y dice que el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Dice que si alguno, en Romanos allá 8:9 no está el versículo ahí, dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué identifica a los hijos de Dios? Que el Espíritu Santo vive en ellos. Han sido sellados. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no le pertenece a Él. Pero aquellos que le pertenecemos a Él, que tenemos al Espíritu Santo, debe de haber un fruto en nuestra vida. Si tú confiesas y yo confieso que soy hijo de Dios, que pertenezco a Cristo, que el Espíritu Santo mora en mí, la luz de Dios debe ser manifestada, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y va a mostrar, hermano, el fruto correspondiente a un hijo de Dios. Sabemos que hay un proceso, vamos aprendiendo, vamos creciendo espiritualmente. Dios nos va moldeando como el barro. Y eso pasa, tenemos diferentes procesos. Pero si tu vida está participando del pecado y si tu vida no demuestra ningún fruto, hermano, pregúntate. Pregúntate. Porque dice que en aquel día muchos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús dijo, apartaos de mí, no os conozco. Entonces, ¿está nuestra vida dando fruto? Dice que unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero tiene que ir dando fruto. No somos perfectos, todavía pecamos, pero nuestro deseo, nuestra intención debe ser sincero de caminar hacia la perfección, que sabemos que esa perfección solamente va a llegar cuando estemos con Cristo, con un cuerpo resucitado. Pero no vamos a parar por eso, tenemos que estar enfocados en eso. Amén. Dice bondad, justicia y verdad. ¿Qué es eso? Es la búsqueda de la excelencia moral y una conducta recta y honesta. Bondad se puede considerar como la búsqueda de la excelencia moral. Y justicia y verdad como una conducta recta y honesta. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor.
El cristiano, hermano, que dice tener la luz de Jesús, no solamente debe producir buen fruto para la gloria de Dios, sino también, hermano, tenemos que buscar con diligencia qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Debemos nosotros con diligencia, o sea, indica que nosotros tenemos que proponernos hacerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para comprobar qué agrada a Dios? Es que tenemos que filtrar, hermano, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo bajo la luz de Dios. Por ser cristiano, hermano, no más es aparentar algo exteriormente. Ser cristiano es honrar a Dios aún con tus pensamientos, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Aunque no estén ustedes viéndome, si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que filtrar cada pensamiento, cada palabra, cada acción bajo la luz de Dios. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que vemos, todos los que nos ponemos y aún con todos los que nos juntamos. Todo eso es importante. Si yo quiero agradar a Dios, todo es importante. Es importante con quién me junto, es importante lo que hago, es importante lo que veo y aún lo que me pongo. Es importante. Si yo quiero verdaderamente agradar a Dios, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Aquí en su palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay que buscarle. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Obras infructuosas, dice, no participes haciendo lo mismo que hacen aquellos que están en tinieblas. Hermano, y si hacemos un poco de memoria tú y yo, antes de venir a Cristo, de donde Él nos sacó, nos rescató. Recordémonos cómo andábamos en tinieblas, hermano. Las cosas que practicábamos, ¿verdad? Practicamos el pecado igual que todo aquel que no tiene la luz de Jesús. Y las consecuencias, hermano, que cosechamos, o a menos que yo sea el único, que todos aquí hayan tenido una ruedita aquí arriba y alitas aquí al lado, ¿no? Las consecuencias, hermano, que cosechamos de eso trajeron dolor, destrucción, culpabilidad y vergüenza. Y sentirse así, hermano, es lo más miserable. Lo más miserable. El lugar más miserable que pueda estar un ser humano. Lo único que el pecado nos deja, hermano, son consecuencias, ¿verdad?, de dolor, destrucción, culpabilidad y vergüenza. Porque así es el diablo. Te arrastra a pecar y después te lo saca en cara. Por eso, hermano, Dios manda a que no seamos partícipes con aquellos que practican eso, sino más bien con la luz y el amor de Dios, nosotros reprendamos, hermano. Reprendamos estas cosas. Romanos, hermano, 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto? O sea, ¿qué nos dio el pecado para que nosotros queramos seguir practicándolo? ¿Qué nos dejó? Nada. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos vida, tenemos luz. Dice que hemos sido, hermano, ahora bendecidos con toda bendición espiritual.
Ahora somos parte del reino de Él. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas? Hablando del pecado, de las cuales ahora os avergonzáis. Porque eso es lo que nos da vergüenza, compartir aún las cosas que uno participó y hizo cuando uno no caminaba con Dios. Y la verdad es que el que practica esas cosas, lo único que va a cosechar, como digo, es lo que dije, pero al final la muerte, no solamente física, sino también espiritual, que es la separación de Dios por la eternidad. Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. La depravación, hermano, del hombre ha llegado a tal nivel que aún mencionar o describir esas cosas con detalle pueden contaminar la mente de los que la escuchan. El pecado y la depravación y lo que se hace, hermano, por aquel que está en tinieblas, ha llegado a tal nivel que aún mencionar estas cosas o describirlas en detalle pueden contaminar la mente de los que la están escuchando. Pero los que están en tinieblas, los que no han entregado su vida a Cristo, los inconversos, se enorgullecen de hacerlo, hasta se ríen, se mofan. ¿No les ha tocado a ustedes? A mí, como trabajo en construcción, me toca seguido estar oyendo eso. Hasta alzan el pecho para decir las cosas que hicieron y creen que, y de la manera que hablan, pero están en tinieblas. Ellos no ven, pero tú y yo sí ya vemos. La luz de Cristo ha alumbrado nuestras vidas. Tenemos la verdad de Dios. Por eso el cristiano, hermano, es llamado a abstenerse aún de estar hablando por hablar de estas cosas. Hay veces que se tienen que mencionar cuando vas a establecer una verdad, pero si no tiene sentido que estés hablando de esas cosas, no tiene ninguna razón de ser, ni las estés conversando, porque eso mismo puede afectarte. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Exactamente. Como la luz manifiesta todo lo que hay dentro del corazón, la gente rechaza la luz. Rechaza la luz. Y muchas veces también nosotros como creyentes, hermano, cuando nuestras vidas se enfrían, cuando no tenemos comunión con la presencia de Dios, cuando hemos dejado de leer la palabra, cuando hemos dejado de asistir a la iglesia y nuestras vidas espirituales se enfrían, batallamos aún para volver a congregarnos o ir a una reunión de oración. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz de Dios va a exponer nuestra condición del corazón. Y empieza una lucha. Y más si todavía no quieres arrepentirte y no quieres entregarle eso a Dios, pues no quieres ir. Pero la gente que no tiene a Cristo rechaza esa luz, porque la luz descubre la condición real de todo corazón. No importa que no le hayas dicho a nadie, que pienses que es tu secreto más guardado, la luz de Dios expone la realidad del corazón del ser humano. Juan 3:18 al 21 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en
Dios. Entonces, por eso la gente no quiere oír de la palabra. Háblales de tonterías y de inmoralidades sexuales y todo eso, y ahí tienes una rueda grande, risa y risa. Háblales de la palabra de Dios y brillan por su ausencia. Está como cuando el Señor hizo la invitación y todo, oh, tengo que vender esto y tengo que hacer esto. Y todos no quieren oír. ¿Por qué? Porque la luz revela la condición de su corazón y ellos aman más las tinieblas que la luz que Dios les quiere dar a su vida, y por eso lo rechazan. Pero el que practica la verdad, aquel que anda en la luz, que aunque no es perfecto, pero tiene un deseo sincero de glorificar a Dios en su vida, dice que viene a la luz para que sea manifiesto, para que se vea que sus obras son hechas en Dios, que anda con un corazón sincero delante de Dios, que ha nacido de nuevo. Efesios 5:14, para terminar, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí, hermanos, vemos una invitación por medio del Espíritu Santo a través de Pablo a todo aquel que está en tinieblas todavía, a todo aquel que no ha nacido de nuevo, a todo aquel que es esclavo del pecado, pero que en este día desea abrir su corazón a Jesucristo, recibir la vida y la luz que vienen con Él. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Leíamos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por su gracia, y esa gracia sigue siendo extendida para todo aquel que se rinda a Jesucristo. Pero también, hermano, es una invitación para que aquel que tiene a Cristo, pero ha descuidado su comunión con Dios y su luz no está brillando, que despierte, que se aparte de cualquier práctica de pecado y camine como lo que es, un hijo de luz, pues es un hijo de Dios. Amén. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor tan glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.